¿Por qué algunos países usan 120 voltios, ¿no? En realidad esto ya es una convección que se ha ido creando con el tiempo, ¿no? La consulta nos hace este señor, un saludo para él, si estás viendo, este es tu video, y para todas las personas que también están aprendiendo, se están iniciando en este fabuloso mundo de la electricidad, ¿no? Somos ISA Electricistas, bienvenidos a nuestro canal. Ya mira, en realidad esto ya es una convección que se ha ido creando con el tiempo, con el pasar de los años, pero para que más o menos tengas una pequeña idea, te voy a resumir así a grandes rasgos, porque este es un tema amplio, digamos. Mira, digamos que inclusive la electricidad ya antes de Cristo, inclusive ya se conocía esto, ¿no? Por ejemplo, antes de Cristo, digamos, se inventaron unas baterías, ¿no? Unas baterías que funcionaban a 1 o 2 voltios en corriente directa, ¿no? O corriente continua, así, esos son los símbolos para esta expresión de la corriente directa. Y utilizaban unas barras de hierro o de cobre, ¿no? Lo hicieron creo que por Irak, Bagdad, algo por ahí. No tengo exactamente el dato, pero más o menos así, ¿no? Luego, digamos, en el siglo XVII, por acá más o menos, hubo otro señor conocido como Franklin, por ejemplo, señor Franklin. Este señor inventó, por ejemplo, los pararrayos, que se utilizaban hasta incluso hoy en día, se utilizan bastante para la protección contra descargas eléctricas. No sé si muchos saben o no, pero si no, busquen, esta es la ruta, señor Franklin, ¿no? El pararrayo de Franklin, ¿no? De las... Lo otro, ya digamos por los años de 1800, por esta fecha, apareció otro señor, ¿no? Un señor, un tal Volta. Ahí está, ahí lo tienes. Alessandro Volta, ¿no? Este señor también ya inventó o creó una batería, ¿no? Que también tenía más o menos un voltaje entre 1 y 2 voltios de corriente continua, ¿no? O corriente directa, ¿no? Como lo quieras denominar. Este señor inventó esta batería, o más conocida como la pila voltaica, por ejemplo, ¿no? Voltaica, ahí está. Y esto fue en honor al apellido, en realidad, ¿no? De Alessandro Volta, ¿no? Voltaica, ¿no? Pero ya más o menos por ahí ya teníamos estos voltajes, imagínense, ¿no? Y luego, digamos, por este año, por 1830, más o menos unos años después, apareció otro señor. Este señor, conocido como Faraday. Estoy dando a grandes rasgos, ¿ya? Este señor ya inventó otro tipo de dispositivo, por ejemplo, conocido como el dínamo, por ejemplo. Acá lo voy a poner, dínamo o dinamo, como lo conocen otros, ¿no? Este artefacto ya digamos que manejaba unos voltajes de entre 5 y 50 voltios para la época, ¿no? De corriente continua también, ¿no? Seguramente muchas personas también, incluso, no hace, incluso no mucho atrás, se seguían usando estos dínamos, ¿no? Y se siguen usando también en algunas industrias actualmente. Funcionan simplemente, por ejemplo, yo recuerdo que unos familiares míos tenían una bicicleta y en la bicicleta, en el aro, le colocaban el dínamo y tenía una rueda, ¿no? Es el dínamo. Y eso, cuando la rueda giraba, giraba también con la rueda del dínamo y el dínamo empezaba a crear electricidad, ¿no? Y se usaba para alumbrar la pista, por ejemplo, ¿no? La carretera cuando manejabas la bicicleta, ¿no? Varios usos le daban a esto. Luego, digamos, pasan los años y por 1880, por ejemplo, aparecieron dos grandes señores. Uno es el señor Edison y el otro es el señor Tesla, ¿no? Ahí está. Tomás Alva Edison y Tesla, ¿no? Tomás Alva Edison se le atribuye que inventó la corriente continua, a él se le atribuye, pero nada más se le atribuye, y ya más o menos con, digamos, entre 100 voltios y 120 voltios aproximadamente de corriente continua, ¿no? Que ya usaba en esa época para alumbrar su bombilla que él había creado, ¿no? Pero apareció otro señor por esa misma época, el señor Nikola Tesla, ¿no? Este señor vino a hacer la revolución de la corriente continua. A la corriente continua lo cambió por corriente alterna, ¿no? O sea, a estos 100 o 120 voltios que tenía Tomás Alva Edison, lo cambió de corriente continua a corriente alterna, ¿no?
¿Por qué? Porque en la época se alucía que esto era mejor, ¿no? Era más beneficioso, mucho mejor en todos los aspectos con respecto a la corriente continua, ¿ya? Y en realidad, ¿dónde sucedía todo esto? En Estados Unidos, ¿no? En USA, ¿no? Ahí está, USA, ahí lo tienes. Y luego, lo que sucede es que Europa, acá voy a colocar, Europa adopta, adopta esta corriente de Nikola Tesla, ¿no? De, adopta ya, pero con una modificación que ya no va a ser a 120 voltios, sino ellos van a hacer a 220, 240 voltios, ¿no? Pero ya no va a ser en corriente continua, sino va a ser en corriente alterna, lo que había creado Nikola Tesla, ¿no? Este señor. Ya entonces, por eso que hoy el mundo, imagínate, que tan grande fue este señor, que gracias a su invento, ¿no? A su creación, es que el mundo se electrifica ahora con corriente alterna, ¿no? Y a 220 voltios en Europa y en USA, digamos, a 110 voltios, ¿no? Entonces hay dos reglamentos con el pasar del tiempo, ¿no? Se crean dos normativas. Una es la normativa europea y la otra es la normativa estadounidense, ¿no? Entonces, todos los países que adoptan esta normativa estadounidense, por ejemplo, como Canadá, Japón, ¿no? Etcétera, o países latinoamericanos como Ecuador, creo, no sé si me equivoco ahí, me corrigen por favor, o Colombia, creo, también tienen voltajes de cuánto, de 120 voltios, 110, 120 voltios, ¿verdad? Ahí está, 120 voltios en corriente alterna, ¿ya? Y los países que adoptan la normativa europea, como por ejemplo acá también España, por ejemplo, España, ¿qué más? Francia, ¿no? Alemania, por ejemplo, Perú, por ejemplo, en nuestro caso, Perú, ¿no? Tenemos voltajes de 220 voltios, ¿no? Con lo que actualmente manejamos nuestros sistemas eléctricos acá en todo el país del Perú, ¿no? Y en otros países. Entonces, más o menos, esta es una pequeña reseña para que veas cómo es que ha venido creándose la corriente desde sus inicios, cómo ha ido pasando, evolucionando, hasta llegar a una convección ya de tener de 120 voltios en corriente continua. Luego el señor Tesla, este es el más grande, lo pasó a corriente alterna y el mundo se electrifica con corriente alterna, ¿no? Tanto para Estados Unidos como para Europa, ¿no? Y ahora, pues, hoy en día, miren cómo es la vida, ¿no? Nuevamente se está pasando de corriente alterna a corriente continua, ¿no? A corriente continua. Ya ese es un tema muy amplio que en otro video, si es que lo solicitan, les puedo explicar un poco, ¿no? Gracias, espero que te haya servido. Hasta pronto.